Congresista Johnny Lescano. Presidente, a mí me ha decepcionado la defensa del expresidente Alan García. Muy débil las argumentaciones de los parlamentarios apristas. No han hecho en su discurso una argumentación que pueda esclarecer los hechos que se imputan por la megacomisión al expresidente Alan García. Y quiero decirles que no es la primera vez que el país, que este Congreso imputa al expresidente García un desbalance patrimonial. Acordémonos que el fiscal Miguel Alcobín acusó por la compra irregular de los Mirais a Alan García Pérez y por la disposición de las reservas monetarias del BCCI, y además el señor Siragusa, el señor Sergio Siragusa, le dijo que lo había sobornado por $1.200.000. ¿Y qué es lo que lo salvó al expresidente García de esas imputaciones, colegas del APRA? Solamente el paso del tiempo, la prescripción. Claro que sí. Entonces, señora presidenta, no puede estar pidiendo interrupción e insultando a los colegas parlamentarios que solamente están haciendo un recuento de los hechos históricos que sabe todo el Perú. Todo el Perú sabe que Alan García se salvó de esas primeras acusaciones por prescripción. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y aquí están las resoluciones y aquí están los reportes periodísticos de la fecha. Pero, consecuentemente, no es la primera vez que se le imputa un desbalance patrimonial. Ya, fuera lo que sea, fuera el procedimiento judicial que sea, se le imputó desbalance patrimonial. Congresista Lescano, continúe. Señora presidenta, defender a su jefe con golpes bajos, que decir que que hemos defendido a Abimael Guzmán, el estribillo de siempre de los enemigos políticos, de decir, bueno, el señor Lescano, ¿no?, que sus parientes, ¿no?, que Sendero, ya de eso, señora presidenta, estamos cansados. Nadie les hace caso. Entonces, la mejor manera de contraargumentar es simplemente insultar y difamar, como lo hacen generalmente los señores parlamentarios del APRA. Si es una difamación, bueno, pero entendemos que así es la política peruana y no vamos a caer al mismo nivel. En segundo lugar, presidenta, los señores que pretenden defender al expresidente García no pueden estar manipulando los informes del Parlamento. Están manipulando los informes del Parlamento, indicando que la megacomisión había dicho que el expresidente Alan García no tiene ningún desbalance patrimonial. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Lo que dice la comisión es que de las declaraciones juradas que el mismo señor Alan García ha presentado, que no se va a autoinculpar, pues tiene que acomodar ingresos con egresos, aparece de esas declaraciones juradas que él ha presentado, que él ha hecho, que él ha formulado, que no hay desbalance patrimonial. Eso es lo que dice la megacomisión de esos documentos que presentó el mismo expresidente Alan García. De tal manera que aquí no hay ningún certificado de buena conducta. No hay ningún certificado de buena conducta. Al contrario, hay una manipulación de quienes están utilizando estos documentos y lo podemos debatir y lo podemos leer. Señora presidenta, que lo lean bien en la página 19 del informe que presenta la megacomisión. De tal manera que colegas del APRA no pueden estar manipulando los documentos. Aquí no dice, se ha demostrado categóricamente que no hay desbalance patrimonial del expresidente Alan García. Dice más bien de las declaraciones juradas. ¿Quién hace la declaración jurada? El mismo expresidente Alan García. De ahí aparece que no hay desbalance. No, esperemos que el señor Alan García se va a imputar un desbalance. Sería irónico. Pero bueno, vayamos al fondo del asunto, porque yo lo único que he escuchado son insultos. Claro, tienen que contraargumentar con insultos porque no han estudiado bien el asunto.
No han visto, por ejemplo, señora presidenta, que el señor expresidente Alan García ha hecho sus declaraciones y solamente consigna sus obligaciones hasta el año 2007 y no consigna en esas declaraciones juradas las obligaciones que tiene desde el año 2008 al 2011. ¿Por qué? ¿Por qué no ha consignado, señora presidenta, sus obligaciones? Se ha tenido préstamos hipotecarios, se ha hecho créditos para comprar inmuebles y ha hecho una serie de operaciones financieras y bancarias. No consigna las obligaciones en esas declaraciones que él mismo ha presentado. En segundo lugar, presidenta, hay una serie de omisiones en las declaraciones juradas respecto a los bienes del expresidente Alan García. Por ejemplo, no consigna en esas declaraciones la propiedad de una camioneta 4x4 Nissan que el año 2002 compró a $18,000 y lo vendió tiempo después a $23,000, más caro de lo que había comprado, más caro de lo que había comprado. ¿Y qué pasó? Es que lo vendió al señor Belisario Esteves, que estaba vinculado al clan de los Sánchez Paredes, al clan de los Sánchez Paredes. Y no nos olvidemos que no es esta la primera oportunidad de que al expresidente Alan García se le vincula con hechos de narcotráfico. Estamos viendo el asunto de los narcoindultos. En tercer lugar, presidenta, tampoco se consignó en sus declaraciones juradas el departamento de París, comprado en esa fecha a $445,000, que dólares actuales será pues unos $2 millones, cuando estaba exiliado, cuando se había escapado y no tenía condiciones laborales o ingresos suficientes como para poder asumir estas obligaciones. Pero se pagó $110,000. Se pagó como inicial de ese departamento en París $110,000. Y en el diario La República indica que esa cuota inicial se había pagado con ingresos de sus amigos empresarios y una parte de su señora esposa Pilar Nores. Así dijo. Y es la segunda vez que escucho esa argumentación en un expresidente acusado por actos de presunta corrupción. Y hemos visto que otro expresidente dijo que su amigo empresario también le había prestado dinero. Y cuando llega a la megacomisión, el expresidente García ya no dice que ese dinero de la cuota inicial de $110,000 lo consiguió de sus amigos empresarios, presidenta, y de la señora Pilar Nores de García, sino de la venta de su casa en Napo. Cambió de versión, cambió de versión, cambió de versión. Entonces, esto está, señores representantes del APRA, en el documento y en los reportes periodísticos. Lo que pasa es que ustedes no han leído y no pueden argumentar estos hechos que son absolutamente nítidos y están en los documentos de la megacomisión. Pero este inmueble de París, que se pagó inicial de $110,000, aparece que fue cubierto el saldo con un préstamo con crédito hipotecario de un banco francés. La pregunta es, ¿con qué dinero o cuál fue el respaldo patrimonial mediante el cual el banco francés le prestó y le dio un crédito hipotecario al expresidente Alan García? Y dicho sea de paso, colegas del APRA, no hay ni un solo documento en la megacomisión que acredite que ese crédito hipotecario sirvió para pagar el departamento en París. Es decir, eso se tiene que investigar, porque aquí lo que se investigaba es un desbalance patrimonial. Entonces son ingresos que no están demostrados, son dineros con los que se ha pagado un departamento de París que no se han acreditado, porque no hay ni siquiera los pagos, ni siquiera el contrato, no hay absolutamente nada. La respuesta es, ¿de dónde sacó ese dinero el expresidente Alan García? Ustedes han tenido hoy día la oportunidad de decir, señor, ese dinero ha salido de acá.
De manera tal, pero aquí se está investigando, Presidenta, una serie de desbalances patrimoniales que acabo de mencionar. Entonces, Presidenta, no se ha respondido eso, porque las declaraciones, si es de propiedad de este departamento en París, han debido consignarlo en las declaraciones del 2006 al 2011, porque lo que entiendo es que no se ha vendido, no se ha transferido en propiedad y por lo tanto se ha debido consignar en sus declaraciones juradas. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho? Y la pregunta es, ¿por qué no se pagó? Y la pregunta es, ¿por qué no se demostró los ingresos para pagar ese departamento? De una persona ya que se había fugado o que se había ido o que se ha perseguido. Pero ¿cuál era el patrimonio y las condiciones laborales para pagar un departamento de las sumas que se acaba de mencionar? Tampoco es investigado, señora Presidenta, los activos financieros que están en el extranjero, acciones, bonos, fondos mutuos del expresidente Alan García. Lo único que aparece son $20.000 en una cuenta bancaria. Tampoco se investigó absolutamente nada en ese sentido. Señora Presidenta, cuando el expresidente Alan García sale de su segundo gobierno, se alquila una casa por $3.500 de propiedad del señor Vaca Campodónico. ¿O también eso van a negar? ¿Quién es el señor Vaca Campodónico? Un señor que había sido juzgado y sentenciado por actos de corrupción. $3.500 de una persona que tenía una pensión de 15.600, pagando una renta de alquiler de $3.500. La pregunta es, ¿cuáles son los documentos, cuáles son las pruebas que demuestran que el expresidente Alan García estaba en capacidad de pagar un alquiler de $3.500 después de su segunda gestión? Muy bien, señora Presidenta, bueno, ¿dónde está el anticipo de legítima? ¿Dónde está el anticipo de legítima que se hizo de esos bienes? ¿Dónde están los ingresos, los recibos de honorarios de las conferencias? ¿Dónde están los pagos o las boletas de la venta de libros? Porque usted es abogado congresista Velázquez Quezquén. No solamente hay que decirlo, hay que demostrarlo en un proceso parlamentario o en un proceso judicial. ¿Dónde están? Si la megacomisión no tiene absolutamente ninguno de esos documentos. Entonces no es suficiente, pues, congresista Mulder, el levantamiento de secreto bancario, porque ya sabemos que a veces no se utilizan, pues, las cuentas propias, se van por otro lado, hacen una serie de maniobras. Entonces, ahora, Presidenta, yo estaba en la primera etapa, ni siquiera en una tercera parte de la investigación, congresista, ustedes casi me sacaron. Ustedes me sacaron y no pude concluir y no he visto estos casos, pero sí los estudio, los informes. Pero déjeme, porque mire, yo le estoy dando un conjunto de hechos de compra, de operaciones financieras que ellos tienen que demostrar con documentos que no fue así, pero no hay ningún documento, no hay ningún documento. No hay ningún documento, congresistas. No hay ningún argumento sobre los hechos concretos que le estoy dando. Bueno, le voy a dar otro hecho concreto. El 2011 también, cuando el presidente Alan García sale de su segunda gestión, y quisiera que me expliquen también esto, porque van a decir que tampoco es cierto, sale de su segunda gestión y ingresa a la empresa Abengoa como asesor o como miembro del consejo asesor de esa empresa, que según la estructura de esta empresa son cargos remunerados. La empresa Abengoa era una empresa que había hecho obras en la gestión del expresidente Alan García. Y según los mismos informes, presidente de la megacomisión, era una empresa que le ha perjudicado al Perú en las obras mal hechas en este asunto de agua para todos por $97 millones. Entonces, ¿cómo es posible que el expresidente salga a trabajar como miembro de una empresa que le había causado gravísimo daño al Perú? Que me expliquen,
que me expliquen cuál es la argumentación. Yo a una empresa que le ha causado o ha estado por lo menos cuestionada, enjuiciada por los daños que se ha ocasionado al país, yo no voy de ninguna manera a trabajar. Y el expresidente García es miembro del Consejo Asesor que depende del Consejo de Administración, que a la vez da una serie de trabajos a la gerencia de esa empresa. Explíqueme. Y han negado que no era un cargo remunerado, que no era simplemente un cargo ad honorem. Bueno, pero sí hay una imputación de la megacomisión a esta empresa que hizo mal las obras y que le hizo grave daño al país. Entonces, ¿cómo que falso? Bueno, pero no me presentan, Presidenta, no me presentan ni un solo documento de las imputaciones que le estoy haciendo. Pero nosotros seguimos haciendo algunos hechos. No solamente el trabajo en la empresa Bengoa, colegas. Al salir de su segunda gestión, el señor expresidente Alan García compra una casa en Miraflores por $830.000. ¿De dónde sacó esa plata? ¿De dónde sacó esa plata? Pero les voy a detallar yo de dónde sacó esa plata. Si ustedes no lo saben, se los voy a decir yo. Porque no han estudiado, pues no han defendido bien a su jefe. No han dado ninguna argumentación. Sacan 3 cheques, 2 del Banco Continental y 1 del Banbif, por $830.000. El único cheque que se ha evaluado en la megacomisión es el cheque de $300.000 del Banbif. Los otros 2 de $530.000 no han sido evaluados, no se ha dado cuenta de ellos del Banco Continental, no se ha explicado de dónde vienen, no se ha explicado el origen y lamentablemente, bueno, pero ¿cuál es el respaldo del préstamo? ¿De dónde viene? ¿Pero con qué se pagó? ¿Con qué se pagó? ¿Cuáles fueron los ingresos con que se pagó? Bueno, pero no queda eso ahí, porque los colegas dicen, es préstamo. Es préstamo. Pero finalmente, Presidenta, oh maravillas, caso inédito en el Perú. ¿Quién paga los $830.000 de la casa? La Universidad San Martín de Porras. Paga íntegramente por un préstamo hipotecario. Una universidad que no tiene fines de lucro paga $830.000 y le presta al expresidente Alan García. Universidad sin fines de lucro. Eso causa suma suspicacia. ¿Por qué una universidad paga un préstamo al expresidente Alan García? ¿Cuál es la razón de esos pagos? Las universidades no está para prestar a sus profesores $830.000. Y usted dice que el ex ministro Chang fue un estupendo ministro en educación. Sí, tan estupendo que le prestó dinero a su jefe. ¿No es cierto? De manera tal, Presidenta, entonces, Presidenta, están perdiendo los papeles porque sacan una cosa, sacan otra cosa, me acusan de... Entonces, pero le estoy haciendo una serie de imputaciones que ustedes no pueden contestar. Pero ustedes han debido traer los documentos para contestar, porque se supone que ustedes han debido defender con los cargos que está en este informe al expresidente Alan García. Pero no han traído ni un documento para absolver estas dudas y estos desbalances. Congresista Johnny Lescano, continúe. Presidente, entonces, ya estamos acostumbrados a insultos, imputaciones, difamaciones, y el nivel, no vamos a bajar ese nivel, por cierto, pues. Pero lo cierto es que al señor Alan García hoy día no lo han defendido bien. Eso es lo cierto. Una defensa débil, solamente gritan, vociferan, no han traído ni un documento. Y bueno, pero seguiré con la casa de Miraflores. Seguiré con la casa de Miraflores. Esta casa, Presidenta, se debió pagar en 3 años. En 3 años. Pero se pagó en 9 meses. $830.000. Y luego se constituyó patrimonio familiar a favor del expresidente Alan García y de su menor hijo. Bueno, de pronto apareció mucho dinero. ¿Dónde está la justificación de ese dinero?
Nada, señora Presidenta. Son 15.600 soles que el expresidente Alan García tenía como ingresos comprobados, comprobables. ¿Dónde están los ingresos de los libros, de las conferencias y todo lo demás? Ni una sola palabra, ni un solo documento, contratos de hipoteca, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vienen a decir en estos momentos de que se ha demostrado que no hay desbalance patrimonial? Y finalmente, Presidenta, que no estén aquí insultando, yo me estoy refiriendo solamente a los hechos. Aparece el señor Chinguel como presidente de una comisión de indultos que dejó a miles de narcotraficantes sueltos, vinculados a una empresa de narcotraficantes del señor Oropesa. Y hemos visto a lo largo de esta explicación que aparecen pues gente alrededor de las finanzas del expresidente que están vinculados al narcotráfico. ¿O eso es falso? Es absolutamente cierto. Y estas acusaciones, que son objetivas, estas imputaciones, los colegas de APRA no han podido probar. Se han dedicado a difamar, a sacar a la hermana, a decir que estamos defendiendo a terroristas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la defensa. Esa es la defensa del APRA esta noche. Nosotros no vamos a hacer caso y poner oídos a esas imputaciones. Más bien, ellos están en la obligación. Nosotros no somos los acusados. Ustedes son los que debían defender con argumentaciones a los hechos, a unos cuantos hechos. Estamos dirigiéndonos a ustedes, pues si ustedes han comenzado a insultar, ¿a quién me voy a dirigir, Presidenta? A través suyo, ese mensaje a los señores congresistas y colegas del APRA. Pero que digan que no hay argumentación en estos hechos, ya después es risible. Y finalmente, señor Presidente, el congresista Velázquez se ha referido al Collique. Collique, ¿a quién le dieron Collique? Le dieron a la empresa DH Montt. ¿Y quién es la empresa DH Montt? La que hizo también los colegios emblemáticos. ¿Cómo los dejaron? Destrozados. 1.200 millones. Presidenta, hay varios colegios de provincias que han tenido que reconstruirlos. ¿O no es así? Es así. ¿Me va a traer la sentencia? Bueno, no es necesario, pues, congresista Velázquez, que me traiga la sentencia, porque sabemos que ustedes tienen sus amigos en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. No es necesario. Entonces, Presidenta, Collique, DH Montt, que están las visitas ahí registradas que ingresaban a Palacio de Gobierno, o no están registradas, eso también van a negar. Obviamente están registradas. También, sí, claro, hemos ido porque como parlamentarios. No. Pero, Presidenta, estas empresas que estuvieron también haciendo obras mal hechas, ahí están los peritajes, y hemos visto en qué situación estaban los colegios emblemáticos. ¿Y qué hacen, Presidenta? El precio que se paga al Estado peruano por Collique se pone en un fideicomiso. ¿Y quién administra ese fideicomiso? La misma empresa. ¿A cambio de qué? De que hagan el aeropuerto de Chincha. ¿Hay aeropuerto en Chincha? No hay nada. No hay nada, pues colegas parlamentarios del APRA no han traído ni un solo documento.